buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del disco El arco de Juana en el talón de Aquiles. Me acompaña hoy Valeria Valle, la compositora de las 6 obras del disco. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, mi querida Katia, muy bien, muy contenta de compartir esta presentación contigo, porque aparte eres parte del disco y eso es maravilloso. Hoy vamos a conversar de algunos aspectos de la producción de las obras, por ejemplo, la composición, los ensayos, la parte técnica, la difusión. Partamos entonces con las dos primeras obras. Valeria, ¿qué nos puedes decir? Bueno, lo que me gustaría destacar primero del disco es que el disco tiene 6 obras con 6 agrupaciones distintas. Y eso yo creo que es súper importante para mí, porque en el fondo muestra una diversidad instrumental que existe en Chile y que tú puedes contar con una cantidad de instrumentistas fantásticos, potentes, en donde el llevar a cabo las obras con estos formatos es súper, digamos, distintivo, ¿ya? Porque hay un trabajo con el timbre y con las agrupaciones. Por otra parte, también está el hecho de ser un disco sin como financiamientos externos, sino que se construye el disco con colaboraciones. Y eso también creo que es súper importante de destacar de esta producción fonográfica, porque finalmente es el resultado de un trabajo de colaboración, de muchas personas que están involucradas. Está el trabajo de los intérpretes, las intérpretes, yo como compositora, trabajos previos que hemos hecho, ¿cierto? De forma asociativa. Está el tema del aspecto técnico de la grabación, del montaje, la masterización. Y siento que este disco refleja un poco el trabajo con el que muchas veces nos movemos en el ámbito nuestro de la música docta. Creo que por eso le tengo con mucho cariño a este disco, porque finalmente es producto de, como entre comillas, nuestro propio circuito de trabajo. Y finalmente también está el aspecto compositivo que yo también quiero como rescatar, que con el que vamos a partir hablando, es el aspecto de la composición, del trabajo colaborativo con los y las intérpretes, que es el ir a preguntar, que es el ir a ver cómo funciona el efecto, y siento que eso, para mí por lo menos, también está reflejado en estas 6 obras, porque eh, está mi imaginario sonoro llevado técnicamente al instrumento gracias a ese trabajo, bueno, sobre todo contigo y con todas las personas que están, ¿cierto?, en las agrupaciones de las obras. Así que partamos con la regalona, que es la obra solita, ¿cierto?, porque este disco parte de una obra sola ¿cierto?, digamos, el cuarteto de guitarras eléctricas, que es como la innovación, ¿cierto?, dentro de la música. Creo que refleja nuestra amistad, ¿no crees tú? Sí, Sí. absolutamente. Sí, Sí, ¿cierto? Porque fue un eso buen trabajo. me lo pediste a mí. Fue como, Sí, hagamos algo. pero fue bastante osado de mi parte porque yo estaba súper entusiasmada porque por fin tenía un clarinete bajo bueno, bueno, entre comillas. Y dije, no, yo necesito como tocar mi bajo, voy a hablar con Valeria, de inmediato se me ocurrió, voy a hablar con Valeria, le voy a pedir una obra. Pero claro, cuando ya estaba la obra, ahí me di cuenta que sí, estaba, que podía hacerlo y todo, pero que necesitaba ponerme más en el bajo. Yo como de puro entusiasmo así de fuego artificial te pedí la obra, pero claro, como que necesitaba más ponerme con el bajo yo, o sea, como más tocar bajo y todo. Pero creo que no fue malo el resultado, ¿no? No, porque yo creo que también fue como un trabajo, como te decía yo, de construcción de la obra en conjunto. Pues está, yo me acuerdo haberte preguntado cuáles eran las características del clarinete bajo, porque yo tampoco había hecho una obra para clarinete bajo. Y yo creo que eso también es bueno de rescatar de este trabajo, que es finalmente fue como conectarnos las dos en algo que jamás habíamos hecho, ni yo componer para un clarinete bajo, ni tú tener una obra sola para clarinete bajo. Y creo que esa experiencia es importante. O sea, a mí me encantó, por ejemplo, porque yo me fascino mucho cuando la gente me habla de sus instrumentos, y a mí me encantó la historia del mi bemol. Yo encontré así como, oh, y dije, ahí, pum, al tiro hay que hacer algo. Entonces, como que podría contar un poco de lo que es eso. Sí,
Lo que pasa es que ese día que nos juntamos, ¿te acuerdas? En la sala ahí, en el IMUS, y empezamos a hablar, y tú me dijiste, bueno, ¿qué puedes hacer en el clarinete bajo? Y entonces a mí, yo estaba como, ay, pero ¿qué puedo hacer? Pucha, no tengo tantos recursos. Y de repente se me ocurrió, o sea, me acordé que el bajo tiene un orificio en la campana, que tú tienes que apretar, pero tú tienes que apretar, o sea, tienes que estar con calcetines o a pie descalzo para apretarlo y hacer un mi bemol, porque mi bajo no es un bajo que llega hasta el do grave, es un poquito viejo, entonces tiene este como efecto así. Y yo dije, ah, mira, puedo hacer esto, y me saqué el zapato, no sé qué, y tú quedaste así, ¡wow! Me encanta, y como que, bueno, con tu imaginación increíble, característica, te armaste todo así, de inmediato viste la obra. Ah, ya, listo, voy a usar esto. Con esto vamos a empezar. Así Claro. que así fue, po. Empezaba y en el estreno de la obra fui yo a pies descalzo y claro, y empecé y hacía como este efecto como de un poco didgeridoo, así al Sí, comienzo, ¿no? Sí, y todo el mundo quedaba así como, "Ah", porque siempre es como, o sea, claro, eso me gusta mucho de tu trabajo. Tú siempre estás pensando, no solamente eres como audiovisual para pensar, siempre no solo piensas en notas, sino que también piensas en toda la atmósfera que va a crear esta obra y las imágenes, y a veces haces imágenes y juegos de... Y sí, y bueno, y te admiro mucho. ay, Sí, ay, sí, pero, qué genia, genia total. y fue eso también, yo creo que por eso digo, a mí me encanta trabajar con la parte de los intérpretes porque creo que vas construyendo todo este mundo sonoro eh, y además que te aseguras que sea posible de lograr y que la persona que lo toque, porque también hay que asumir lo que uno puede escribir cosas o sea, me carga eso de que te toquen la obra y se murió en el Festival de Música Contemporánea, y fue. Entonces, como ojalá crear obras que les dé gusto seguir tocándola, entonces también como crear esas obras que después no sé, pucha, como que es como complicada tocarla o muy agotadora, y ahí quedó la obra. Entonces, para mí por eso es importante que la parte de los intérpretes, las intérpretes estén involucradas como en esta narración, porque finalmente se sienten parte o bien saben que es posible hacerlo y no es agotador. Así que me gusta mucho y sobre Y todo está, cuando ya y trabajamos los está efectos. técnicamente, está a tu alcance técnicamente, porque tienes Claro, mucha razón. Eso que estás tú describiendo pasa muchísimo. Entonces yo creo que es súper lindo de tu parte como creadora, bueno, de partida darnos un espacio a nosotros los intérpretes en tu creación, como, no quiero decir que es colectivo, pero nosotros te decimos y te damos como los colores y tú los tomas y los transformas en tus obras. Eso está súper bien y efectivamente hace que uno se sienta súper cómoda tocando tus obras. sí, creo que es una cosa que yo quiero destacar acá, que si tienen la oportunidad de tener a las o los intérpretes cerca para poder consultarle las cosas, en el fondo háganlo. Háganlo porque uno, o sea, uno puede estudiar todos los manuales de instrumentación, pero no es lo mismo estar ahí. No es lo mismo también descubrir qué tan performático ese intérprete o ese intérprete puede lograr la obra. Y yo creo que todas esas cosas construyen un diálogo colaborativo, solidario en la música, que hace mucha falta. Así que no, y me encanta porque también, por ejemplo, el clarinete que tenía esta cosa como de la soledad en la noche, lograrle esos pasajes medios que son como de saxofón, mezclado con estos sobreagudos, los multifónicos. Yo creo que va como envolviéndote siempre. Y Sí, no, y exacto. también creo que fue un tremendo trabajo tuyo. Sí, o sea, yo lo hice con todo el gusto porque imagínate, o sea, partió, bueno, de partida fue mi idea de pedirte una obra, tú generosamente accediste. Y después, además, no solo eso, sino que te diste tiempo de juntarte conmigo, nos juntamos y estuvimos ahí un rato, me acuerdo, una hora, no sé, y me dijiste, bueno, ¿qué puedes hacer? Y sacaste ideas de ahí mismo, de lo que yo podía hacer, que, claro, no me siento yo una clarinetista baja tan
digamos, no estoy como tan ahí, digamos, no estoy 100% tocando todo el tiempo clarinete bajo. Y fue súper lindo, es como que sacaste, para mí por lo menos, como que siento que la obra me, me pone en un lugar así muy alto con respecto a lo que yo me siento con el clarinete bajo, que siento que todavía tengo que aprender cosas, pero sin embargo la obra como está escrita para mí, estoy cómoda en ella y lo puedo hacer y puedo hacer todas tus ideas musicales perfectamente. Claro, y además que la forma de escribir ciertos efectos fue como en conjunto, o sea, como cómo tú crees que esto se refleja mejor, que pase de sin sonido, construyendo el sonido hasta el sonido definido, después quebrar ese sonido, o sea, fue como inventar la simbología que fuera lo más, digamos, acorde a que cualquier persona que después lo lea con una explicación muy pequeña entienda que lo que significa es ese recorrido. Y para mí eso también sí es importante en el trabajo con los intérpretes y las intérpretes porque finalmente logra establecer esos puntos como de conexión del lenguaje de la Sí, partitura. Y eso también sí, creo que se logró. sí, eso es súper importante, ¿vale? Porque es que también, ¿cómo se dice? Puedes entusiasmar la obra a otros intérpretes, a armarla y darse cuenta que esto es completamente abordable, que a veces, claro, como en la cabeza suena muy bien que pase tal cosa con el instrumento, pero a veces en la práctica es súper difícil hacerlo y te desanima a veces a abordar ciertos repertorios o ciertas cosas o a volver a tocar una obra porque hiciste un tremendo esfuerzo para tocarla. Entonces, creo que tu obra en particular está como muy bien escrita, es bastante abordable, da un buen efecto en el público, está súper bien y de hecho, bueno, en Costa Rica un alumno tocó la obra, ¿te acuerdas? Y nos Sí, pidió que nos juntáramos y todo, y él entendió de inmediato todo, le quedó clarísimo y se tituló con la obra. O sea, sí, fue parte de su título. sí. Por eso digo, o sea, creo que esto ayuda también a que la obra tenga como una universalidad dentro del circuito y creo que es potente. Y bueno, Sí, también fue lo mismo con como luz detonante. sí, Sí, esa también. fue también. Hola, vale. Sí. Esa yo creo que es como más, quizás un poco más hit incluso, así como increíble, como todo lo que provocó ese día y toda la gente como, wow, como el efecto, porque tiene el comienzo tiene este paneo que hiciste en vivo de los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con los parlantes y jugaste ahí. O sea, produce de inmediato de partida una situación muy envolvente en la sala, Sí, muy interesante. Sí, por eso te digo que encuentro notable eso de ti, que siempre estás pensando no solamente como en la música, sino que también en hacer un ambiente de esto. O sea,
de crear como imágenes sonoras, que es como una palabra un poco cliché, pero realmente es como así, es como son imágenes sonoras las obras tuyas, yo siento mucho. Sí, o sea, esa obra a mí, cuando me la pediste que era para flauta y clarinete, es el si bemol, si este clarinete, eh, claro, uno también, yo pienso es que es distinto cuando te encargan una obra y tú sabes quién toca a cuando tú haces una obra para el que quiere tocarla, ¿me entiendes tú? Entonces, que me ha pasado también que es como que tengo obras que las hago porque estoy como investigando, experimentando y salen obras, pero claro, en esta yo ya sabía que tocabas tú y la Karina, y fue como Sí. ya. Y bueno, yo con la Karina, que la conocía desde su trabajo con el ensamble de música contemporánea, entonces uno como que hace así, pues, ¿me entendés? Como, aquí puedo, ¿me entendés tú? Hacer cosas. Y Sí. lo interesante es que en esa etapa de la composición yo estaba en todo un tema con la música electrónica, pensando un poco en cómo, porque estaba estudiando mucha orquesta, muchas otras cosas, y era cómo pensar estos efectos que tecnológicamente te funcionan tan bien, tan rápidamente, cómo hacerlos como desde la construcción acústica solamente del efecto. Y claro, por ejemplo, uno en la orquesta sabe lo que significa como construir ciertos planos, ciertos orquestales, los paneos, ciertos diálogos, entonces uno como que lo construye, pero es porque tenía un marco de instrumentos que te permite jugar bastante bien con eso. Pero cómo lograr ese mismo camino como que tiene que ver con técnicas tan rudimentarias de nuestro lenguaje musical, que es como por ejemplo el responsorial, que uno responde el otro, ¿me entendés? Todo algo que ella dijo, que si lo ponemos como tecnológicamente es como el delay, que sigue diciendo algo y tú lo pensáis como una iglesia del siglo XV, debe haber ocurrido un delay en esos responsoriales, ¿me entendés tú? Entonces, finalmente como que la clasificación de estos efectos es posible lograrlas tanto de forma natural o análoga como de forma tecnológica. Y la obra la pensé precisamente en juntar estas dos cosas. Cuando yo intervengo y cuando lo pueden lograr ellas análogamente. Entonces, fue interesante pensar eso porque, claro, por ejemplo, el tema de las llaves, cuando hacen sonar las llaves, que es un efecto bastante ya antiguo respecto como de técnicas avanzadas o de técnicas más actuales, es como el de los más antiguos ya, como un vintage del repertorio. Eh, claro, es distinto que tú le pongas efectos a eso, porque aparte de que tú hagas sonar las llaves, más no vaya a poder hacer que sonar la llave. Claro. Aparte de colocar algunos sonidos, ¿me entiendes tú? Pero ya es como que hasta ahí como que se agotó el recurso. Entonces ya tú ahí intervienes con la tecnología y haces que eso adquiera como otro plano sonoro. Pero, por ejemplo, distinto es cuando yo logro hacer como con sonidos, ponte tú el delay, que tú te repites y se repiten, y como que cada una construye como la desinencia del sonido de la otra. Y eso es algo que tú lo puedes hacer tecnológicamente, pero también lo puedes construir análogamente. Incluso lo puedes hacer como pensando hasta como en la escala de los armónicos, cómo se proyecta ese sonido y vas colocando esos sonidos en la partitura, entonces, y con la distancia correspondiente. Entonces, ese trabajo fue muy entretenido y claro, se volvió como, me lo han pedido mucho esa partitura, yo creo que es una así como las más pedidas de todas, así. Es que yo creo que la obra tiene muchos momentos igual, ¿no? Como empieza como un poco oscura, así, bueno, con estos efectos, después de las llaves, y de ahí, como que de a poco se va materializando el sonido, ¿sí? Hasta llegar a esta sección muy rítmica, ¿no? Y luego se apagar de nuevo. Es como, tiene mucho, y entre medio de ese viaje tiene muchos colores, muchas como imágenes. Es una obra súper interesante, súper interesante. Así que no me Sí, extraña tanto de que, o sea, no me extraña nada en realidad que te la pidan tanto. Sí, sí, como, es muy buena y fue un acierto porque, claro, estábamos pensando con Karina, ya hagamos este fondar,
y para incluir, porque ya teníamos obras. Claro, fue un acierto haberte pedido a ti, la única mujer en el disco. Pucha, como ahora como que lo veo en perspectiva y digo, bueno, hay que remediar la próxima. Haberte pedido que escribieras esta obra. Fue súper bueno. Y además que, bueno, hemos sido populares con ella. Nuestro dúo Kiri. Claro, el hit. El hit. Sí, además que, como decías tú, o sea, también involucró el conversar, el preguntar, pero también ellos ya sabía cuánto tocaba la Karina y cuánto tocas tú, entonces eso fue como también como muy, muy importante, que yo creo que es un aspecto que también es importante considerar. ¿A quién le estamos escribiendo la obra? Porque de repente uno hace obra y o sea, yo creo que hay que tener la capacidad, una como compositora, de poder entender a quién le estás haciendo la obra, lo cual no significa que salgas de tu estética que has construido como identidad sonora. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden una obra por ejemplo, escribí una para la orquesta de mujeres, y la orquesta de mujeres es multinivel, o sea, yo voy a tener alguien que toca mucho y alguien que toca nada, que está recién aprendiendo. Entonces, claro, ahí tú tienes que aprender a diseñar y si haces un pasaje solista va hasta con nombre, que me entendiste tú, es para que la que toca o tal persona toque esa parte y el resto le construyes digamos, una parte que sea como amable para el tutti, ¿me entendiste tú? Entonces yo creo que también eso es como un consejo en realidad, tener como la conciencia que uno le escribe la obra, porque eso también permite que las personas se vinculen de una manera más orgánica con la música. No tan así como, ya tengo que tocar pues el repertorio, así como trabajo, entre comillas. Sí, o sea, yo creo que también me suma tu consejo como intérprete, o sea, también a mí me ha pasado eso, como de tocar una obra, hacer un tremendo esfuerzo para montarla, y como el esfuerzo fue tan grande, como ya luego no querer remontarla, porque tendría que volver a subir esa montaña. En cambio, si es algo. Y creo que también a veces cuando los compositores escriben tan difícil, digamos, entre comillas, eh, pierdes algo también de tu propio mensaje como intérprete al como sacrificarte por esa, porque al final cuando uno está leyendo una partitura, estás como concentrado en la dificultad muchas veces y no tanto en la música o en el camino que estás recorriendo con esa obra, porque es tanta la dificultad que estás como muy pendiente de eso. Entonces creo que también de alguna forma limita como la interpretación, ¿entiendes? Como interpretación, digamos, como un lenguaje, como el mensaje, un poco. Bueno, no sé. No, está súper bien. Yo creo que son temas que hay que hablar, o sea, porque finalmente es lo que pasa cotidianamente y cuando uno lo entiende de manera como amable, uno empieza como a considerarlo dentro de su propio quehacer. Así que creo que es súper bueno que lo conversemos. Así que, nada, pues aquí se está escuchando un poco la obra como luz detonante y sí, es también dentro, son todas regalonas en realidad las obras del disco. No, di la verdad. Lo que pasa es que ya es hit, lo que pasa es que ya tiene un camino más recorrido. Siguiendo con las obras del disco, vamos a conocer la opinión del director del ensamble Silos, Félix Carbone. A nosotros como músicos, el tratamiento que le diste al instrumento de percusión, que es un tratamiento completamente inusual, parece más que percutivo, de lo que es un conjunto de percusión, que es lo clásico y que es un elemento muy, muy interesante que se hace, pero le diste un tratamiento como más de tipo coral, más de tipo así como más ligado, los sonidos, el tratamiento técnico de ejecución de los instrumentos también fue inusual. La textura que se dio con la arquitectura de composición que tú hiciste también dio una textura también muy inusual para lo que son instrumentos de percusión.
aprovechando al máximo también un instrumento que tenía yo, que era el Malenka, que es un instrumento electrónico, y que fuiste la única compositora que buscó un tratamiento más de sintetizador, ¿no es cierto? Un sonido más electrónico, por decirlo así, lo cual añadió a toda esta sonoridad y este tipo de ejecución de los instrumentos de percusión una cosa mucho más polifónica, mucho más coral, no tan percutida, pero que dio que realmente una sonoridad, para mí fue realmente excepcional, fue algo muy interesante poder lograr un sonido así. Afortunadamente todos los integrantes de Silo y yo hemos trabajado con música contemporánea, entonces no, por decir así, no le tenemos miedo ni temor a esta experimentación. Al revés, para nosotros aprendimos mucho con eso. Y bueno, el trabajo contigo fue excepcional porque fuiste la única compositora del proyecto en que trabajaste con nosotros, ibas a los ensayos, nosotros te mostrábamos las cosas, íbamos acotando, íbamos corrigiendo, etcétera, etcétera, que fue también tremenda. Para mí eso vale oro, que un intérprete pueda trabajar con un compositor. Y yo lo pasé muy bien. Yo me acuerdo que era como, sobre todo el tema tímbrico, en las posibilidades, porque cuando me dijeron el concepto, como que no, como que va bajando en la lluvia, como que tiene que reflexionar la persona, y claro, uno dice Valparaíso, tú decís batucada, puro mambo nomás, y me toca esa parte así como, y ojalá atmosférica, así como, ya. Y yo miraba los instrumentos y era como, ¿qué hacemos? No, pero resolviste excepcionalmente. Yo no sé cómo se te ocurrió eso realmente. O sea, es algo completamente, como decía, inusual. Te dicen, escribe para percusión y vamos escribiendo algo rítmico, como tú acotabas como algo más batucado, o tocate Carlos Chávez, o qué sé yo, pero algo más rítmico. Y esto fue completamente, como decía, a mí se me figura como algo más polifónico, algo más coral, con los timbres y también como electrónico contemporáneo. Es algo realmente, yo creo que inclusive podría decir que inusual, porque yo he escuchado mucha música contemporánea o la que le llaman neoclasicismo actualmente para percusión, y lejos nunca he escuchado un tratamiento con los instrumentos a ese nivel. Claro, los platillos pasados con el arco, o qué sé yo, los parches, las membranas pasadas con el dedo pulgar o índice para que suene como más ligado, como una nota constante. Claro, se ha usado, pero el tratamiento general, que en el fondo caracteriza como una estructura de composición que da una textura, ¿no es cierto?, sonora, final, a ese nivel. No, realmente no lo he escuchado, y realmente la grabación quedó tremendamente bien. Nosotros estuvimos muy inspirados tocando, fue como esas que se juntan las estrellas, y todos estábamos conectadísimos. Y tú también cantaste también ahí, pues, Valeria. Hay una parte vocal. Sí, que también añadió ese efecto. Sí, fue todo un desafío, yo creo, y además que yo me imaginé coreografías como de Tai Chi, así como estas como meditaciones, pues me imaginaba como, eran como como que los instrumentos tenían que estar en esta como situación atmosférica el personaje. Me imaginé eso, coreografías con los instrumentos que fueran como, que te permitieran entrar en ese estado. Luego sea como que en los paros de agua, que fueran como moviéndose de alguna manera, generando como esas meditaciones. Entonces, como que yo sentía que cada instrumentista tenía que, en la forma de tocar el instrumento, entrar como en esa... En ese rollo. Como en esa trance. Exacto. Claro, como bien etéreo en ese sentido, como dices tú, produciendo esa sonoridad etérea. Pero a mí, a los integrantes, nos maravilló un poco la conjugación de los timbres ocupados,
y cómo estructuraste esos timbres en la composición realmente fue un acierto. No, como te decía, es algo completamente inusual de escuchar para ensamble de percusión. Es completamente inusual. Y realmente creo muy valioso que otros grupos, ensambles nacionales o internacionales puedan tocar tu pieza también. Creo que sería maravilloso. Qué interesante lo que dijo Félix, Valeria. Súper. Quería preguntarte si tienen algún proyecto a futuro. Sí, o sea, bueno, fue como todo un desafío, como decía ahí Félix, hacer esa obra que también ha tenido como, valga la redundancia, repercusión. Y bueno, sí hay como un proyecto de una cosa que me ando imaginando yo dentro de todas las otras cosas que tengo que hacer, como que siempre tengo una neurona que me anda así como circulando con otra cosa y dentro de eso estoy trabajando en algo como medio performático que tiene que ver con voz y instrumentos de percusión y uno de viento por ahí que creo que también le voy a avisar que la necesito, porque es más performático esto. Así que sí, tengo pensado hacer como percusión, clarinete y voz, pero una performance, un trabajo más performático, más de videoarte también. Me encanta. Así que sí, está en camino eso. Cuenta conmigo. Work in progress está esa idea, está en work in progress. Genial. Así que eso. Tiene la posibilidad de poder en un solo instrumento trabajar distintos timbres. Entonces, eso yo creo que es un desafío en la creatividad de la composición de audiovisual. Que en el fondo era empezar a trabajar los ángulos, la forma de trabajar liberal, las posibilidades sonoras que tiene el mismo instrumento, y ahí se fueron armando todas estas figuras que son armar toda la obra. Ahora nos vamos a la última obra del disco, que es Complexión con cuarto ensamble, y finalizaremos con El Chico Bon. Escucharemos también al director Felipe Alarcón. Mira, en realidad, bueno, este tema viene de hace muchos años, incluso antes de que se formara el cuarteto, cuando nosotros, bueno, todas las personas del cuarteto, como estuvimos en algún momento en el ensamble Planeta Minimal, de la Universidad del Paraíso, eh, que es probablemente uno de los primeros ensambles grandes, así como tipo orquesta de guitarra eléctrica que existió en una de esas en Sudamérica. La cuestión es que luego de esa experiencia, yo quedé con hartos... como con algunas cuestiones como medias pasadas, ¿cierto? Que uno dice, bueno, ¿cómo interpretamos música si no hay música? Entonces, bueno, los mismos intérpretes componen música, pero igualmente hay una expertise ahí que el intérprete no maneja tan al 100% como un compositor, o eventualmente, no sé, no nos gusta tanto la música nuestra, queremos escuchar música de otros compositores. Entonces, eso, más todas las experiencias que tuve desde, no sé, el año 2003 en adelante, que ya fueron
de composición más dura, ¿cierto? En concursos, tanto acá en Chile como afuera. Toda esa experiencia finalmente me dio a entender de que la única forma de que exista repertorio para una agrupación como específica es que uno lo encargue. Suena un poco obvio, pero es que en realidad no es tan obvio, ¿ya? Uno está acostumbrado a hacer obras sin que se las encargue de orquesta sinfónica o de cuarteto de cuerdas o de algún tipo de ensamble que es más usual. Trío de piano, violín, cello, por ejemplo, también, que son bastante usuales. Pero no estáis muy acostumbrados a hacer una obra para un dúo de guitarra eléctrica, flauta, contrabajo y electrónica, ¿cachai? No es algo que te vayan a pedir todos los días. Entonces intenté pensar la agrupación como una plataforma, no solamente, digamos, obviamente para los intérpretes, sino para los compositores. O sea, de hecho, Cuarto Ensamble está creado con la misión de que nosotros toquemos música de compositores idealmente chilenos, pero hoy día ya nos estamos abriendo, obviamente, mucho más a otros compositores, obviamente, de afuera, Sudamérica, Europa, Estados Unidos. Eh, pero esa fue como la idea desde un principio. Y obviamente que todos los encargos tienen que tener, sí o sí, tienen que estar de la mano de una retribución económica, que es como, para mí al menos, es una cuestión súper importante, porque es la única forma de que los compositores vivan de escribir música. Si no, los compositores van a desaparecer. Y es algo que ni yo y yo creo que ningún intérprete quiere. Bueno, menos yo que como que igualmente soy compositor. Así que, bueno, así nace la idea. En particular, Complexión se encargó con un proyecto adjudicado al Fondo de la Música el año 2000, en la convocatoria 2019, que se realizó la convocatoria del 2018, y que fue el trabajo aproximadamente, si mal no recuerdo, porque ya fue hace harto tiempo, fueron 11 piezas las que se grabaron, de las cuales nos regalaron como 4, porque hartos compositores se interesaron en el camino y nos empezaron a regalar obras, y una de las obras de encargo fue la tuya, pues, vale. Y una de las ideas era en realidad invitar amigos, como invitar gente conocida del cuarteto. Bueno, nosotros ya nos conocíamos en esa época, que estaba trabajando en una fundación, y nos encontramos un par de veces y dije, bueno, ¿por qué no pedirle una obra a alguien que eventualmente nunca haya tocado guitarra eléctrica o que no haya tenido la experiencia de escribir música para guitarra eléctrica? Además, a mí me gustaba harto tu música, y dije, bueno, démosle nomás. Y bueno, ahí también estuvieron varios compositores, estuvo el Coto, el Paul Hernández, bueno, estuve yo mismo, estuvo también el Giordano Béjar, que fue un integrante del cuarteto, y en realidad fue una experiencia bien entretenida porque se dio mucho lo que conversábamos adelante, ¿cierto? Que esta, esta simbiosis entre compositor e intérprete. Yo creo que uno puede dedicarse toda su vida a escribir articulaciones e indicaciones, ¿cierto? Más suave como el viento, no sé, cualquier cosa, pero la verdad es que creo que lo mejor es que nos comuniquemos ahí. O sea, incluso ni siquiera con la palabra, sino con el puro gesto, ¿cachai? Y la verdad es que ese es como una de las experiencias más ricas que uno puede tener, tanto como compositor como intérprete, ¿cierto? Porque uno como intérprete siempre como que intenta ser bien respetuoso con lo que está escrito, porque por algo alguien se dedicó horas a escribir esta cuestión y escribió ese punto ahí, y no lo escribió en otro lado, lo escribió ahí, ¿cachai? Entonces, y a veces uno se hace un caldo de cabeza y dice, ¿por qué puso ese punto? Pero al final todas esas cosas se dilucidan, así como se puede decir, con el compositor ahí. Pero eso. Bueno, a mí me pasó con ustedes, porque yo fui a trabajar precisamente el tema de el sonido de la guitarra eléctrica. Yo me acuerdo haber hecho un posteo en Facebook, así como, ¿cuáles son como sus mejores solos de guitarra eléctrica? Como para entender un poco la lógica de la gente que sí tiene una relación con la guitarra eléctrica mucho más cercana y sobre todo ejecutando guitarra eléctrica. Bueno, yo tuve
tengo ahí la guitarra y es como que fue como, siento que yo no toco guitarra eléctrica, pero era así como una manera como de acercarte al instrumento. Y creo que fue muy, muy bueno cuando nos podíamos juntar físicamente y poder mostrar la partitura y un poco en esa relación de confianza. Creo que también tiene que haber una confianza ahí como entre el hacer de una y la expertise de ustedes como intérprete. Entonces, el preguntar, oye, ¿y se puede hacer esto y le pueden poner este efecto? Porque en guitarra eléctrica se pueden hacer muchas cosas. O sea, ya es un Sí, mundo entero la guitarra sin ningún efecto puesto, ya con efecto, y tú, me acuerdo que llegué y había una, cada uno tenía una bandeja con una pedalera gigante, y era así como, wow, ¿qué es esto? Así, y fue bueno, creo que es bueno. Me parece como eh, que fortalece, como tú decías, y se vuelve como una co-creación. Creo que también te hace despojarte un poco como esa cosa media solitaria de la composición. Como que tú vas como con tu maqueta así y dices, oye, mira, y colaborativamente se puede lograr eso.
Qué importante trabajo de Cuarto Ensamble y qué bueno que sigan difundiendo las obras. Sí, creo que están haciendo un tremendo trabajo, sobre todo en regiones, así que las personas que estén interesadas en escribir para cuarteto de guitarras eléctricas, allá bienvenida a esa convocatoria que están haciendo, porque se necesita también aumentar el catálogo nacional. Y bueno, ¿qué te parece? Yo ahora voy a ser la entrevistadora. ¿Qué te parece que hablemos de lo que significa hacer un disco? Que yo creo que hay mucha gente interesada en este proceso y yo creo que la pandemia nos ha enseñado algo súper importante. Tenemos que tener los registros de nuestras obras. Y es un trabajo muy, muy importante, porque ahí, por eso decía, que bueno que hablamos del trabajo mancomunado de intérprete y compositora en este caso, porque el resultado de la obra es bueno en el sentido de que ambas partes se sienten bien con la obra. Y por otra parte está el tema de cómo grabar la obra, que ahí es como, wow. Entonces tenemos el trabajo colaborativo, que digo yo que es como ya, yo te hago la obra y tú me la grabas, hasta que ahí como ya pasa un trueque, digamos, pero también está, por ejemplo, ¿dónde tengo la posibilidad de grabar si es que no tengo, por ejemplo, un estudio? Mi posibilidad es tener el concepto de la grabación en vivo. Y ahí también tiene que haber un acuerdo entre intérprete y compositora del resultado de ese concierto. Entonces, no sé qué tú piensas, porque yo creo que, por ejemplo, yo he grabado obras que es en el ensayo. Entonces, yo así pido que en el ensayo, uno de los ensayos, o grabo las tomas de los ensayos para que del ensayo, como no hay público, no está esa típica tos, que siempre suena en el momento menos inesperado, te daña un poco la grabación. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú que sea posible este trabajo? O sea, pucha, yo creo que, como decías tú al comienzo, o sea, la pandemia nos ha enseñado precisamente eso. Yo me arrepiento mucho de no haber grabado, de no haberme preocupado de grabar los conciertos que hice, porque, claro, ahora no tengo prácticamente registro. Entonces, pienso que de ahora en adelante, cuando volvamos a la normalidad, que es como una palabra que es como que, medio que es como planeta Marte, normalidad ahora, ¿no? Yo voy a poner cartas en el asunto y ya no voy a hacer conciertos como los hacía antes, pensando así, como, el momento, no. Voy a hacer quizás igual, me parece súper buena idea grabar los ensayos, es una buena instancia. Y el concierto también. Entonces, Claro. creo que en lo personal yo me voy a preocupar muchísimo más de tener un equipo para hacerlo o tener a alguien que lo haga por mí si es que por ABC, porque claro, es que ese es el problema también. Yo me compré una cámara, por ejemplo, hace 3 años y nunca lo ocupé, una cámara Zoom, porque cuando tú estás en un concierto estás como preocupado de, qué sé yo, de las cosas del concierto, Claro. de que las notas, de que si estoy afinado, la caña en mi caso, en fin, como tanta cosa que, me tengo que vestir, me tengo que maquillar, entonces estás como un poco en otra y claro, pero yo pienso de verdad que vale la pena después de toda esta experiencia vivida y que yo creo que en el sentido, o sea, yo pienso que este tema de las redes sociales, las plataformas, todas esas cosas, o sea, se queda para siempre. Entonces hay que invertir ahí, hay que preocuparse de grabar tus videos, ojalá tener un audiovisual, Claro. o sea, no solamente el audio. Es que yo creo que también ahí es donde se forma como este circuito donde de verdad uno tiene que aprender a trabajar asociativamente. O sea, yo compongo la obra, puede ser que no, como te decía yo, a través de un trueque con los o las intérpretes. Pero, por ejemplo, decimos ya, queremos el registro, oye, paguémosle tanta dinero a una persona que le grabe la obra, un registro de audio. Y ahí vas creando, finalmente vas creando como un circuito, ¿me entendís tú? Hasta que uno de repente dice, ya, pero grabémoslo en el estudio, un estudio profesional, ¿me entendís tú? Ya, ¿cuánto nos sale? Y de repente invertir, y de repente de esa inversión también, por ejemplo, hay un tema que a mí me importa, es como cómo buscamos el financiamiento que no sea siempre como el Estado de Chile. ¿Me entendés tú? ¿Cómo generamos también esa forma como de productividad
de la discografía, que yo creo que hoy en día es súper importante. La música adopta, nosotros no estamos en las radios sonando 24/7, son programas muy específicos los que tienen distribución de música de nuestra, digamos, área musical. Entonces, también, por ejemplo, entender que con otros tipos de plataformas se puede lograr también esa distribución, pero necesitas un buen registro ahí, porque ya las plataformas te bajan la calidad del audio, entonces creo que también es bueno como moverse un poco en eso, pero tal como decías tú, también tener como guardado el registro, o sea, tener la cámara, invertir, en esto también hay que invertir en uno. Sí. Es que sí, yo creo que no hay tanto como lo que decías también, de esto de, oye, asociémonos, grabemos la obra, a ver cuánto sale. Siempre, por ejemplo, yo había pensado como, uy, 1 hora de estudio debe ser como algo inalcanzable para mí, digo, para mi bolsillo. Pero realmente no es tanto. Y, y claro, y medio que los intérpretes en general, bueno, yo en lo particular, nunca he sido muy, como te contaba, muy preocupada de grabar este concierto que voy a hacer, o en fin. Entonces, creo que esta experiencia de la pandemia y todo, bueno, trajo esto bueno, que seguramente no solamente a mí me está, como me está pasando esta inquietud de que, oye, de ahora en adelante voy a grabar todo, sino que yo creo que a muchos intérpretes y compositores seguramente igual están pensándolo, ¿no? Que hay que dejar un poco de dinero apartado para invertirlo en tu grabación. Claro. O sea, yo pienso que este tema de las plataformas y todo lo que estamos viviendo ahora, el YouTube, el Facebook, los conciertos pregrabados, no sé qué, eso se va a quedar. Eso está aquí para quedarse. Entonces, hay que pensar en invertir. Fuera del tema de los fondos, que es súper bueno y se agradece igual que exista, porque yo conozco colegas de otros países que no tienen fondos como tenemos nosotros. O sea que, claro, obviamente siempre no es suficiente, ¿no? Como que uno dice, pucha, este año de nuevo postulé mi disco y de nuevo no me dieron el fondo y qué sé yo, pero bueno, por lo menos existe la posibilidad, la esperanza de que algún día te vas a ganar un fondo y vas a poder ir, no sé, a estudiar afuera, o vas a poder grabar un disco, o vas a poder hacer una gira, y en fin, o sea, creo que claro, y yo en lo particular he visto como el fondo y he sido como beneficiada y no de las becas, por ejemplo. O sea, yo cuando la primera vez que postulé una beca, me la gané, y fuimos 11 los que nos ganamos la beca. Y actualmente, ¿cuántas becas dan? El año pasado postulé de nuevo, no me la gané, pero digo, o sea, es como, vamos avanzando igual, y eso o sea, me tiene contenta, igual que el tema de los fondos para los discos. Claro, no es mucho dinero actualmente, lo rebajaron, creo, ¿no? Hace unos años, pero es algo igual, o sea, es una ayuda también. Y al final, ahora con todos los medios que hay, tampoco creo que, o sea, por supuesto, si tú quieres hacer algo así muy top y muy increíble, obviamente esto no va a ser gratis, ¿sí? Pero incluso se puede hacer sin ganar un fondo actualmente con toda la tecnología que hay a la mano. Por eso yo creo que hay que buscar el tema de la asociatividad, y dentro de esa asociatividad de trabajo se pueden ir buscando como ciertos financiamientos, por ejemplo, que justamente lo apuntaba como en la obra que vamos a escuchar ahora, que es la última, con la que cerramos esto, que es El Chico Bond. El Chico Bond fue un encargo de la Universidad Alberto Hurtado de su temporada de extensión, por el cual ellos me pagaron esa obra, y también ellos le pagan a los intérpretes porque es una temporada de extensión. Entonces, me gusta porque el concepto, ellos tienen el pago a quien compone y a quien toca. Y en ese sentido, tienes como, digamos, un concepto de trabajo que finalmente logramos sacar esta obra en medio de la pandemia, grabándola en el cambio de fase, ¿me entendiste? Así como se podía, no se podía. Yo no pude ir, por ejemplo, a los ensayos porque yo no podía viajar, porque necesitaban 1.500 permisos, entonces en ese momento, porque el año pasado como que la pandemia como era la novedad,
era como muy, muy escandaloso todo. Ahora yo creo que es bastante menos, o sea, con los permisos, pero también uno se da cuenta que es como menos complejo. Pero en ese momento no pude ir y me mandaban el video, cómo suena, cómo está esto, y eso me gustó mucho también, porque fue como, nos falta mejorar esto, me decía Roberto, y eso fue construyendo también como el resultado final de la obra que salió en la temporada, que era obviamente el homenaje a Beethoven, que pensábamos que no iba a estar, y se logró hacer. Un estreno, imagínate, tener un estreno en medio de la pandemia fue así como súper loable y agradezco mucho esa oportunidad, sobre todo de Daniela, que propiciaron que estaban muy pendientes de que esto funcionara. Así que. Bueno, con el chico Bon, interpretado por Roberto Becerra y Pedro Urrutia, damos por terminada la presentación del disco. Recuerden que pueden escucharlo en todas las plataformas de streaming, como Spotify, iTunes, Amazon, YouTube. Valeria, muchas gracias por compartir tu trabajo y espero que siempre sigamos colaborando. No, gracias a ti, Katia, amiga mía del alma, porque creo que ha sido un bonito encuentro de todas estas agrupaciones de intérpretes en este disco, y qué bueno que lo pudimos contar como son las experiencias en nuestro sector de la música rock, en el caso también mío, contemporánea. Así que agradecida de esta oportunidad, y escuchen el disco, disfrútenlo, y que esté incorporado también en las listas de reproducción, porque estoy en una que es de una musicóloga que se llama Shakira Ventura, así que también así como es bueno difundir la música en las redes. Así que un abrazo, querida. Bravo, gracias. Cuídense.
Chao.